Hola amigos, en este video les voy a explicar cómo realizar una tabla de distribución de frecuencia para datos sin agrupar. En este video tengo una serie de datos en una tabla que son edades aleatorias y con ellas vamos a realizar nuestro ejemplo. Primero que todo, una forma práctica es colocar todos los datos, los mismos que están aquí en la tablita de forma vertical en una sola columna para poder aplicarles todas las funcionalidades. Entonces vamos a seleccionarlos todos y vamos a ir a datos y organizarlos de manera descendente. Como podemos ver, quedaron organizados de menor a mayor. Y vamos a darle quitar duplicados. Con esta función puedo eliminar los números o las edades que están repetidas y dejar solo las que tengo y las que puedo utilizar de una forma más práctica. Como podemos ver, nos queda de una manera más resumida. Y con estos datos procederé a realizar mi tabla. Ya organizadas, vamos a empezar a calcular las diferentes variables que necesitamos. La primera es la frecuencia absoluta, que se representa con esta n sub i. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite un dato. En este caso, vamos a calcularle a cada uno de ellos cuántas veces se repite en nuestra tabla de datos desorganizados. Entonces, iniciamos. Excel cuenta con una función que se llama contar si, que trae dos variables. La primera es el rango, que es la cual donde vamos a sacar los datos a evaluar. En este caso son todas las edades que tengo en mi tabla. Y el criterio, que es la variable que voy a evaluar, en este caso 17. Pues como podemos ver, en mi tabla de datos tengo tres edades de 17. Algo importante es establecer nuestro rango constante, o sea que de ahí vamos a sacar todos los datos para nuestra tabla de frecuencia. Entonces con F4 la establecemos como una constante o una variable fija. Y ya procederemos a deslizar, a copiar en toda nuestra tabla nuestros datos para agilizar el proceso. Podemos agregar un total para verificar que estamos trabajando con todos los datos que tenemos en nuestra tabla. Entonces esta columna va a ser igual a la suma de todas estas columnas. Como podemos ver, tenemos respectivamente 70 datos que son los que están ubicados en la tabla. Ahora procederemos a calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada, la cual nos permite llevar un conteo por ciertos rangos de edades. Entonces, ¿cómo la vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es sumar las columnas correspondientes, porque no es lo mismo realizar de manera manual, que no es la idea, sino agilizar el proceso, como colocar 3 más la siguiente columna que sería el 2, sería 5 y por consiguiente 11. Entonces sería muy tedioso y muy lento. Entonces de una forma más práctica es autosumar las columnas, que es muy fácil. Esto es igual a nuestra primera variable que se deja fija y el siguiente dato sería nuestra frecuencia absoluta acumulada más el siguiente dato que es nuestra frecuencia absoluta. Como podemos ver, ya podemos realizar el autocompletado a todas nuestras variables y el total de datos que tengo de 17 a 45 años son 70 y que son los 70 datos que tengo. Ahora para poder calcular de una forma más práctica, la forma de frecuencia acumulada absoluta, pero de forma ascendente, utilizamos de la misma forma. Establecemos nuestro primer parámetro, nuestro primer valor, y le sumamos el acumulado y el siguiente valor. Y lo hacemos de forma ascendente. Como podemos ver,
Ya tenemos nuestros datos, nuestros 70 datos en la sumatoria. La siguiente variable es la frecuencia relativa, que es la cual nos permite calcular el porcentaje de que se repite una variable dentro de mis datos. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula dividiendo nuestra frecuencia absoluta sobre el número total de datos, que son nuestros 70. Ejemplo, esto es igual al número de nuestra frecuencia absoluta dividido los 70 datos. Este 70, como también va a ser un número fijo, lo podemos convertir como constante con el F4. Entonces, por practicidad y para poder entender mejor, los dejamos con solo 3 decimales para ser como más práctico y que no se vea como tan complicada la lectura. Y podemos realizar nuestra respectiva suma. Y acá podemos realizar para comprobar que nos da los datos exactos nuestra sumatoria suma de nuestros datos, que nos tiene que dar una unidad o nuestro 100%, como lo veamos. Entonces nuestra frecuencia relativa también tiene una frecuencia relativa acumulada, que la podemos ordenar de forma ascendente y forma descendente. ¿Cómo lo vamos a realizar? Similar como realizamos nuestra frecuencia absoluta acumulada. La igualamos a nuestro primer dato, el cual es este. Luego tomamos nuestro acumulado y le sumamos la siguiente frecuencia relativa. Y ya podemos copiar la fórmula hasta el final. Como podemos ver, llegamos a nuestro 100% o nuestra unidad. Para hacerla de forma ascendente, solo cambiamos la posición de las celdas, dejamos nuestro acumulado como base, tomamos nuestro acumulado y la siguiente frecuencia relativa, pero de forma ascendente. Correcto. Como podemos ver, la realización de una tabla de distribución de frecuencia me ayuda a hacer más entendible y agilizar el proceso de contar datos y sacar información de ellos mismos. Porque recordando que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato en diferentes aspectos. En este caso tengo mi variable, mi X es la edad. Podemos verificar que la edad se repite 3 veces y las diferentes formas de lectura también se pueden realizar. Entonces, espero que hayan entendido y que les haya servido. Muchas gracias. Bueno, hoy les enseñaré a realizar tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados. Bueno, empecemos. X sub i va a ser la variable, en este caso va a ser la estatura, que va a estar dada en rangos. Como les dije, es en datos agrupados. Eh, Nuestros rangos van a ser de 10 en 10, desde 140 hasta 149, desde 150 a 159 y así sucesivamente hasta 200, de 200 a 209 centímetros, obviamente estoy hablando. Entonces, empecemos. O sea, los datos de nuestra tabla van a ser los siguientes. 6 personas tienen entre 140 y 149. 9 personas entre 150 y 159. 11 personas entre 160 y 169. 8 personas entre 170 y 179. Otras 8 personas entre 180 y 189. 6 personas entre 190 y 199. Y 2 personas entre 200 y 209. 2 personas, listo. N sub i con la flechita hacia abajo significa frecuencia absoluta acumulada descendente. Entonces va a ser la acumulación
de las personas hasta llegar al 100% de ellas. Es decir, va a empezar en 6, entonces 6 más 9 va a ser 15, y así hasta tener todas. El número de personas encuestadas, ¿no? 36, 42, 48, y pues ya al final 50 personas. 50 personas fueron las que fueron encuestadas en este proceso. 2, les explico. N sub I con la flechita hacia arriba es la frecuencia absoluta acumulada ascendentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar ahora, que es igual que esta, pero de abajo hacia arriba. Como les digo, es ascendente. Entonces 2, 8, 16, 24, 36, 48, disculpen, 44 y 50 personas, ¿vale? Entonces f sub i va a ser igual a, disculpen un momento, aquí va 5, aquí va 35, vale. F sub i es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser igual a lo que va en esta celda dividido el 100% de las personas, es decir, 6 dividido 50 personas, que es el 6, que es el 100% de las personas que fueron encuestadas, ¿vale? Entonces arrastramos para que nos dé el número total. ¿Qué pasó con este último dato? Este último dato no lo damos. ¿Por qué? Porque si de pronto no nos da el 100%, o sea, nos puede dar, digamos, 0,3, digamos, pues no nos va a hacer, no nos va a dar lo suficiente para que sea el 100% de las personas. Les explico. F sub i con la flechita hacia abajo es la frecuencia relativa acumulada descendentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer lo mismo que n sub i con la flechita hacia abajo, o sea, descendente, pero ahora con la frecuencia relativa. Entonces va a ser 0,12, 0,3, 0,52, 0,68, 0,84, disculpen, 0,84, 0,86, y pues cuánto nos falta para llegar al 1, o sea, para hacer el 100% de 0,04. Entonces ese va a ser pues nuestro valor para llegar a ese último dato, ¿vale? Ahora empezamos con la f sub i con la flechita hacia arriba, o sea, la frecuencia relativa acumulada ascendentemente, que va a empezar igual que esta. Entonces va a ser 0,04, 0,16, 0,32, 0,48, 0,70, o sea 7, 0,88 y 1, ¿vale? X sub i con una rayita arriba va a ser la marca de agua. La marca de agua es como la media que hay en el rango. En el rango pues da en cada estatura, ¿no? Entonces 140 a 149 el rango la media, bueno, el rango no, sino la media de edad es 144.5. En este sería 155, 154.5. En este 164. Exacto. Ya al final nos va a dar 2. Entonces 204.5 centímetros, que es el del rango, la media que hay desde 200 a 209. Y pues esto sería todo. Espero
les haya interesado el video y que hayan aprendido, que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver cómo se leen las tablas. La tabla se lee de la siguiente forma. Cuando hablamos de x5, se refiere al dato que está en la quinta posición. Cuando hablamos de x9, se refiere al dato que está en la novena posición, y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a leer x7. Corresponde a la edad de 24 años. Hay 3 personas que tienen 24 años. Hay 37 personas que están entre el rango de 17 y 24 años. Hay 36 personas que están entre el rango de 24 y 45 años. El 4% de las personas tienen 24 años. El 52% de las personas están entre la edad de 17 y 24 años. Y el 51% de las personas están entre las edades de 24 y 45 años. Y así es como se lee la tabla de datos sin agrupar. Ahora bien, la tabla de datos agrupados se lee de la siguiente forma. X2 es el rango entre 150 y 159 centímetros. Hay 9 personas que miden entre 150 y 159 centímetros. Hay 15 personas que están entre el rango de 140 y 159 centímetros. Hay 44 personas que están entre el rango de 150 y 209 centímetros. El 18% de las personas miden entre 150 y 159 centímetros. El 30% miden entre 140 y 159 centímetros. El 88% miden entre 150 y 209 centímetros. Y la media entre 150 y 159 centímetros es de 154.5. De esa forma es como se leen los datos de las tablas. Muchas gracias.